Ya, amiga, empezamos. Hola, muy buenas noches con todos. Gracias por darse el tiempo de estar hoy día con nosotros. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Gabriela Ilión Guerrero. Ella es especialista en medicina familiar. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo una maestría de atención primaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es coordinadora del programa de salud renal del Policlínico Chincha. Por eso es que la información que nos va a dar la doctora Gaby es pues con conocimiento de causa. Acuérdense que esta es la red Rebagliati y cuenta con una amplia experiencia docente, 7 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el área de simulación clínica y habilidades de comunicación, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, medicina preventiva y promoción de la salud. También docente de la Universidad Norbert Wiener en semiología clínica. Tiene experiencia con terapia epigenética, curso de especialización en ozonoterapia sistémica y uso de medicina cannabis. Así es que si seguimos hablando de sus bondades y de su currículum, pues nos tardamos mucho. Así es que, Gavisita, gracias por darte ese tiempo, por compartir tu conocimiento. Así es que los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Tania. Bueno, para quienes no conocen a Tania, la doctora es mi colega, la doctora Tania Valderrama. Bueno, así como ella me ha presentado, voy a hacer una breve presentación de la doctora, porque ustedes dirán quién es la doctora, quién está presentando a la doctora Gabriela. La doctora Tania Valderrama es médico oftalmólogo con alta especialización en lo que es oftalmología pediátrica. Ella hace trasplantes de córnea, ella ha trabajado años en el Hospital de Niños, ¿no? Además de eso, es especialista en segmento anterior, si no me equivoco, ¿no? Ella hace alta cirugía en lo es patologías de muy alta complejidad en oftalmología pediátrica, ¿no? Como eratocono, todo lo que es patología corneal, lo que es glaucoma, y todo lo que ustedes se imaginan en cuanto a una oftalmología especializada. Te agradezco, Tania, tu presencia. Y bueno, agradezco también a la presencia de todos ustedes, los pacientes que son mis pacientes, ya sea del Policlínico Chincha, ya sea del consultorio, ya sea pacientes que me siguen por el Facebook, por el Instagram. Les doy la bienvenida a esta charla que seguramente algunos ya me han escuchado exponer de repente de manera tanto virtual como presencial, pero siempre es bueno refrescar el conocimiento, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es una enfermedad poco conocida, ¿no? Porque cuando nosotros decimos enfermedad renal crónica, nos ponemos a pensar en una patología de los riñones, ¿verdad? Pero ¿quiénes de ustedes saben que existía esta enfermedad? ¿No? La gran mayoría seguramente dirán, no, no sabíamos, o habían escuchado en algún momento, otros sí, otros no. En esta exposición me voy a centrar básicamente en la parte preventiva. Mi persona como médico familiar, médico integrativo, está bastante interesado en la parte de la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque como médico a mí me gusta justamente evitar que el paciente llegue a un estadio terminal, ¿no? Y el estadio terminal, como vamos a ver en estos pacientes, es la diálisis. Entonces vamos a hablar sobre las claves para la prevención para poder evitar llegar a la diálisis, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Entonces, si nosotros hablamos de los riñones, para empezar, ¿por qué son importantes los riñones? Los riñones son órganos muy importantes porque van a eliminar todas las toxinas que ingresan a nuestro organismo, ¿no? A través de la orina. Los riñones filtran aproximadamente 200 litros de sangre al día. De esta manera van a regular la presión arterial, ayudan a producir los glóbulos rojos, ¿no? Eso seguramente ustedes no lo tenían muy en cuenta. Es por eso que cuando los riñones no funcionan adecuadamente, puede haber anemia, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Y mantienen los huesos saludables.
Una buena función renal evita que el paciente tenga problemas de calcio en los huesos, es decir, que se descalcifique y que genere osteoporosis. Por lo tanto, los riñones están involucrados en estas importantes funciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, ¿por qué son tan importantes? Como ya les he mencionado, los riñones entonces, ¿eh? Eliminan los productos de desecho y el agua adicional del cuerpo. Es por eso que cuando tomamos abundante agua, nuestros riñones van a producir más orina, lo cual es bueno. Ayudan a controlar de esta manera la presión arterial, ayudan a fabricar los glóbulos rojos y ayudan a mantener la salud de los huesos. Entonces, entrando al tema, estas siglas ERC significa enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Entonces, la enfermedad renal crónica es una alteración estructural y o funcional renal persistente por más de 3 meses. Es decir, tiene que haber una alteración ya sea de la forma, o sea, de la estructura, de cómo se ve el riñón, de repente un paciente que tiene piedras en el riñón, que tiene quistes, que tiene alguna alteración anatómica en el riñón, y además, o sea, esa es la palabra clave, o sea, no solamente necesita tener la alteración estructural, puede ser que no tenga ninguna alteración estructural, pero puede tener una alteración funcional. ¿Me dejo entender? Vamos a ver más adelante cómo nosotros calculamos la funcionalidad del riñón. Pero esto tiene que ser permanente, tiene que ser por más de 3 meses. Es por eso que el diagnóstico se hace de manera confirmatoria a los 3 meses. Y tiene relevancia obviamente para la salud, porque obviamente, como ya hemos dicho, si los riñones no funcionan bien, van a dejar de producir los glóbulos rojos, van a dejar de filtrar la orina y van a dejar de eliminar las toxinas, ¿verdad? Afecta a toda la población, no sin discriminación, y constituye una de las 5 primeras causas de muerte a nivel mundial. Es por eso que es muy importante conocer que esta enfermedad renal crónica existe. Y es muy importante detectarla en estadios tempranos para poder evitar la progresión. La enfermedad renal no se produce de un día a otro, se genera lentamente y en estadios, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es conocer que en la mayoría de las personas, ¿no? Los primeros estadios no presentan síntomas. Es posible que ni siquiera sepamos que algo anda mal, ¿no? O sea, pueden haber personas que están en estadio 1, 2 y 3, 3A, y no se dan cuenta que están en este estadio. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal en un principio es silenciosa. Pero si se detecta a tiempo, si se trata a tiempo, la enfermedad puede retrasarse o detenerse, incluso revertirse. Si nosotros tomamos medidas adecuadas en un momento adecuado, nosotros podemos revertir la enfermedad renal crónica. Ahora, en esta diapositiva quiero que ustedes vean un término que a mí me gusta mucho siempre conversar, ¿no? Que es el estrés oxidativo. A veces nosotros decimos, doctor, nosotros hablamos muchas veces del estrés emocional, ¿no? Tengo problemas con mi pareja, me estreso. Tengo problemas con mi mamá, me estreso. Tengo algún problema familiar en general o me cae mal una persona, me estreso. Pero no solamente hay un estrés psicológico. Nosotros, ese estrés psicológico, a veces no solamente es el estrés psicológico, sino también tenemos un estrés celular. El estrés celular u oxidativo lo vamos a obtener cuando nosotros no sabemos manejar algunos factores que son importantísimos y son claves para la salud, como por ejemplo, no hacemos ejercicio, nos alimentamos con comida chatarra, tenemos estrés psicológico, de repente no controlamos nuestras enfermedades de base. Y todo eso va a hacer que nuestras células se comiencen a inflamar, se comiencen a degenerar. Y pueden ver acá la gama de enfermedades que están mediadas por estrés oxidativo. Por ejemplo, en el corazón tenemos los infartos, el tema intestinal, el colon irritable, el tema cerebral, el Parkinson, la demencia senil, en el tema metabólico, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial.
Y acá tenemos la enfermedad renal crónica. También está mediada por estrés oxidativo. Es decir, las células se están oxidando. Es como que si tuviéramos una manzana que la cortamos y la ponemos a la intemperie, la ponemos al medio ambiente, no la comemos, se va a oxidar. Lo mismo sucede con nuestras células adentro. Nosotros no lo podemos ver, pero ya hay un estrés oxidativo que hace que esto se vaya degenerando, vaya progresando, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mal controlada, la hipertensión, o a veces el paciente tiene la mala suerte de tener quistes en el riñón, u otras causas, por ejemplo, la contaminación ambiental, el tabaco. Hay personas que fuman, ¿no? Y que obviamente estos componentes del tabaco, del cigarro, van a hacer que haya una inflamación, un estrés oxidativo, ¿no? Y va a haber, entonces, vamos a tener la enfermedad renal crónica y cuando la enfermedad renal crónica se presenta, vamos a ver, de acuerdo al estadio, el tratamiento va a ser farmacológico, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal, si es que el paciente tiene suerte de estar en una lista de espera, que muchas veces es una lista de espera larga. Es por eso mi interés ni el interés general de los médicos que hacemos prevención, que esta enfermedad renal se detecte a tiempo para poder evitar justamente todo esto que vemos acá. ¿Ok? Ok, entonces miren, lo que yo les digo, ustedes lo pueden googlear, porque ustedes dirán, ay, la doctora Young y con el estrés oxidativo, en inflamación crónica, googleenlo. Pero obviamente tienen que ser con revistas médicas y eso es lo primero que les va a aparecer. Ustedes ponen en Google enfermedad renal crónica, estrés oxidativo, inflamación crónica y miren todos los artículos científicos que les va a aparecer. Entonces está clarísimo que en la enfermedad renal crónica hay un estrés oxidativo y hay una inflamación crónica, al igual que en las enfermedades que les he comentado. Ustedes ponen diabetes, estrés oxidativo, les va a aparecer información. Ponen Parkinson, estrés oxidativo, les va a aparecer información. ¿Ok? Entonces, entrando más al tema, ¿cómo saber si tengo enfermedad renal crónica? Todas estas imágenes, como ayuda a memoria, ¿no? Para que ustedes le tomen fotos, se lo memoricen. Todas las personas que tienen todo esto están en riesgo. Toda persona mayor de 55 o 60 años tiene riesgo de tener enfermedad renal crónica. Toda persona con diabetes, acá tenemos un hemoglucotés de 135 y hemos hablado en una sesión educativa anterior cómo era el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Más de 126 es diabetes sí o sí, ¿no? Entonces, una persona con diabetes también tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Una persona con hipertensión también tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Un paciente varón por el mismo hecho de tener la próstata inflamada, viene el riesgo de enfermedad renal crónica. Una persona que toma muchas medicinas, más de 3 medicinas o más de 5, es la polimedicina, tiene el riesgo de tener enfermedad renal crónica. Un paciente que tiene piedritas en los riñones también tiene que hacerse el descarte de enfermedad renal crónica y un paciente que tenga artritis reumatoidea o poliartrosis tiene ese riesgo. ¿Ya? ¿Alguien ha hecho Tania, han hecho aún una imagen que no la puedo retirar, pero bueno, no sé quién lo Una ve. línea. Ajá. ¿Mm? No sé Una cómo. línea, digo, Ajá, sí hay una línea, como no un sé. tacho. Ajá. No, ¿cómo se puede sacar, Tania? Ay, Alguien está utilizando el lápiz. ay, por favor, ¿quién está usando el lápiz? ¿Quién es la persona que ha hecho esto? No sé qué me ha hecho. Bueno, a ver. Ok. Espere. Bueno, no sé cómo retirarlo, pero bueno, por favor ya no estén maniobrando nada. Me parece raro que puedan hacer eso, pero traten por favor de no hacerlo, ¿ya? Mm, ya. Entonces, vamos a continuar. Espero que no se... Pero sí se ve bien la imagen, ¿verdad? Ya.
Oye, la persona que ha estado haciendo eso seguramente ha sido de manera involuntaria, pero por favor traten de no hacerlo, ¿ya? Por favor. Ok, entonces, todas estas personas tienen el riesgo de tener enfermedad renal crónica. Si usted tiene uno o más de estas características, sí o sí tiene que hacerse el tamizaje, el descarte de enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, una vez que se hace el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos los factores iniciadores para enfermedad renal crónica, como ya les mencioné, son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, las infecciones urinarias a repetición, ¿no? También hemos visto con el doctor Hidalgo, que nos acompañó hace una semana, no eran las infecciones urinarias crónicas, ¿no? La litiasis renal, obstrucción de vías urinarias, los fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo el consumo crónico de naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, van a condicionar que se inicie la enfermedad renal crónica. Tenemos factores de progresión, como por ejemplo la proteinuria persistente, la hipertensión arterial mal controlada, el tabaquismo, ¿no? Es una característica de algunos pacientes que va a hacer de que de estadio 1 puedan pasar rápidamente a un estadio 2, a un estadio 3, ¿no? La anemia, la enfermedad cardiovascular asociada y la obesidad. Lo bueno es que son factores de riesgo modificables, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros lo podemos cambiar, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, hay factores de riesgo que no se modifican como la edad, pero hay factores que sí podemos cambiar, como por ejemplo, controlar mejor la diabetes, bajar de peso, dejar de fumar, controlar el colesterol, los triglicéridos, eso sí podemos hacer, ¿verdad? Ay, no sé, quiero ver, no sé, me incomoda esto eh, voy a, me incomoda esto voy a intentar, a ver, voy a poner fin a la presentación y voy a compartir, Tania, de repente así se mejora, ¿verdad? A ver, A ver, vamos a ver. No, parece que no, ¿cómo? Parece que no. A ver. la otra opción sería de que nos volvamos a conectar. No, no, ya se arregló. Ya se arregló. Por favor, nadie mueva nada. Parece que ya se arregló. Ok, perfecto. Ok, entonces, eh, acá tenemos las causas, ¿no? Creo que ya hemos hablado, pero hay causas de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, estos son ejemplos de enfermedades sistémicas que afectan al riñón, ¿no? Son enfermedades, por ejemplo, congénitas. Son poco, o sea, estas enfermedades de por sí son poco frecuentes, ¿no? Pero hay que tenerlas en cuenta. Y acá tenemos enfermedades primarias, por ejemplo, hay enfermedades como, por ejemplo, lo es la arteriosclerosis, tenemos a la poliquistosis renal, el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry, son enfermedades que también nos pueden causar una insuficiencia o enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo saber si tengo enfermedad renal crónica? Es muy simple, haciéndonos el tamizaje renal. ¿Y en qué consiste el tamizaje renal? Haciéndonos unos exámenes que son estos para poder, ¿no? Para que el médico pueda calcular con estos exámenes la tasa de filtrado glomerular. Es muy importante. Perdón. Entonces, vamos a tener la tasa de filtrado glomerular y esta tasa de filtrado glomerular nos va a indicar si nosotros tenemos o no tenemos enfermedad renal crónica y si la tenemos, en qué estadio está nuestra enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces acá tenemos en este cuadrito tenemos los estadios, ¿no? ¿Cuáles son los estadios? Tenemos estadio 1, 2 y 3A. ¿Y por qué lo he señalado en verde? Porque es muy importante saber de estos estadios, la buena noticia es que son reversibles y son muy tratables, básicamente mejorando los estilos de vida y teniendo en consideración otras cosas que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? El estadio 3B yo le llamo el estadio intermedio. El estadio 3 se divide en A y en B, ¿no? El estadio 3B es un estadio intermedio donde hay un daño
moderado a severo de la función renal. El estadio 4 es el estadio prediálisis y el estadio 5 es un estadio en el cual el paciente definitivamente va a la diálisis o tiene que ir al trasplante renal. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta este cuadro, porque no basta decir, doctora, tengo enfermedad renal crónica, no, tienen que decir el estadio, tenemos que saber el estadiaje de nuestra enfermedad renal. Y aún yendo más adelante, ¿no? Yendo más adelante, cada estadio va a tener un subestadio, como podemos ver acá. A ver, acá les voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, el grado uno, el estadio grado uno puede tener un grado uno A1, A2 o A3. Y esto está en relación a la proteinuria o, para que ustedes lo entiendan, a la excreción de albúmina. ¿Ya? En palabras sencillas, si un paciente está en estadio uno, pero está en un estadio 1 a 3, está peor que un estadio 2 a 1. ¿Por qué? Porque el estadio 1 a 3 está ya en naranja, como ustedes lo pueden ver. Significa que está perdiendo proteínas por la orina. Entonces es importante saber cuál es el subestadio o la subcategoría. O sea, es estadio 1 a 1, A2 o A3, ¿no? Entonces hay como un semáforo. Entonces, en los pacientes que tienen, por ejemplo, estadio 3 A1, son pacientes que están en amarillo, o sea, están en un estadio y hay que tener cuidado. Cuando el paciente está en estadio 3 A, A3, ya está en rojo. Generalmente, por ejemplo, donde yo trabajo, ya es la seguridad social, y yo trabajo en el primer nivel de atención en un policlínico. Entonces, generalmente cuando un paciente está en rojo, nosotros tenemos la obligación de derivarlo al hospital, ¿ya? Dependiendo del estadio, va al hospital Angamos o al hospital Revalía, ¿ya? Pero los estadios 1, 2 y 3 A generalmente se quedan en el policlínico porque son estadios en los que se manejan en el programa, son estadios reversibles. Eso es lo más importante, esa es la buena noticia. Ahora, ¿la enfermedad renal tiene síntomas? ¿Ustedes qué creen? La mayoría de personas cuando tienen enfermedad renal temprana, estadio 1, estadio 2 y 3 A, no tienen síntomas. Eso es lo más importante que ustedes sepan. O sea, no va a haber síntomas cuando están en un estadio temprano, ¿ya? Pero cuando hay, es por eso, es muy importante realizarse los análisis si tiene algún factor de riesgo, ¿no? Ya hemos hablado de los factores de riesgo. Si soy un paciente mayor de 55 años, así no tenga diabetes, así no tenga hipertensión, tengo que hacerme por la edad, porque los riñones tienen nuestra edad. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad renal. Si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si tengo litiasis, si tengo próstata, si tengo hiperplasia de próstata, obviamente que me tengo que hacer este examen, ¿no? Porque puedo estar teniendo una enfermedad renal y no darme cuenta porque puede ser que no tenga síntomas, ¿ok? En estadios avanzados, enfermedad renal 3B, 4 y 5, es posible que se presenten estos síntomas, y vamos a verlo con más detalle más adelante. La enfermedad renal crónica, ya en estadios medianamente y altamente avanzados, va a tener síntomas. Pueden ser síntomas que pasen desapercibidos, como por ejemplo, simplemente que yo tenga agotamiento, tenga cansancio, tenga dificultad para pensar adecuadamente, de repente tengo la boca seca, tengo calambres, tengo hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los párpados. Esos síntomas me van a indicar que yo ya estoy en un estadio medianamente avanzado. Y para hablar rápidamente, la enfermedad renal crónica la puedo considerar como una enfermedad renal que ataca a todo el organismo. Me va a dar síntomas generales, como ya hemos hablado, debilidad, fatiga, hipotermia, o sea, baja de la temperatura, pérdida del apetito, voy a tener infecciones más a repetición porque mi sistema inmune va a disminuir. En estadios más avanzados, por ejemplo, como esta señora, voy a tener la fascia terrosa, mi piel se va a volver media terracota, o sea, es decir, que voy a adquirir una coloración más oscura, ¿no? Voy a tener prurito, me va a picar todo el cuerpo y no voy a saber por qué.
Entonces, de repente, cuando ya el paciente tiene estos síntomas, lamentablemente ya son unos estadios más avanzados. Voy a tener la hipertensión que no se va a controlar adecuadamente, a pesar que yo estoy tomando bastantes medicinas, no voy a tener la hipertensión controlada, voy a tener dificultad para caminar, una insuficiencia cardíaca, también puedo tener trastornos del aparato respiratorio. Los pacientes van a empezar a jadear, o sea, les va a faltar el aire, van a tener una respiración más rápida, porque la enfermedad renal puede producir edema pulmonar incluso. También puede tener problemas a nivel del estómago, puedo tener una gastritis, una úlcera, sangrado digestivo, mal aliento, o sea, el olor de un paciente con enfermedad renal crónica avanzada es bastante característico. ¿No? Va a haber náuseas, va a haber vómitos, va a haber un olor característico un poco desagradable de este paciente. También vamos a tener trastornos, como les dije, a nivel del sistema nervioso. Va a haber un deterioro de la concentración, va a haber pérdida de la memoria, dolores de cabeza, aumento del sueño. ¿No? Trastornos del comportamiento, voy a tener un paciente muy irritable, voy a tener un paciente que de repente tiene calambres en los pies, tiene hipo, y es un paciente que la masa muscular se va a disminuir, ¿no? Por la sarcopenia. Entonces, como ustedes ven, es muy importante detectar a tiempo la enfermedad renal crónica para evitar que el paciente llegue a estadios avanzados y tengan estos síntomas más avanzados de enfermedad renal. ¿Ok? Trastornos del sistema reproductor, hay impotencia sexual, hay pacientes varones, ¿no? Y yo veo bastantes pacientes adultos mayores, incluso mis alumnos de medicina se sorprenden, ¿no? Cuando hemos tenido a veces clases en el mismo policlínico, cuando recibía alumnos en el policlínico, había pacientes de la tercera edad, hay pacientes de la tercera edad que son sexualmente activos, pacientes de 60, 70, 80 años que todavía son sexualmente activos, pero que han visto disminuida, ¿no? La libido, tienen impotencia sexual, ¿por qué? Porque ya tienen un cierto grado de enfermedad renal. También hay sangrados, hay equimosis, moretones que aparecen sin causa aparente. Ojo, pueden tener enfermedad renal crónica. Entonces, acá de manera resumida, estos son los síntomas más resaltantes de manera gráfica, ¿no? De la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué pasa si yo no detecto a tiempo la enfermedad renal? ¿No? Como ya les mencioné, si la enfermedad renal empeora, es posible que se acumulen desechos en niveles altos y esto produzca todos los síntomas que ya hemos hablado. Y lamentablemente el paciente va a llegar al estadio 5 de la enfermedad renal y lamentablemente el único tratamiento, la única salida para este paciente va a ser la diálisis o el trasplante renal si tiene suerte el paciente. ¿Ok? Entonces es por eso muy importante que detectemos la enfermedad renal crónica en estadios tempranos. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Con un primer tamizaje no se hace el diagnóstico definitivo. Hay que cuidarse, no alarmarse. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces yo veo pacientes, ¿no? En la parte pública y en la parte privada también, que les mando a hacer el tamizaje renal y en la primera prueba les sale, por ejemplo, estadio renal 3A. Entonces, yo lo que le digo al paciente es de que probablemente la mala dieta que ha estado llevando o el estrés mismo, porque ya hemos hablado del estrés oxidativo, esté haciendo de que esta prueba salga alterada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la prueba se la tiene que repetir a los 3 meses. Doctora, ¿por qué no me la puedo hacer antes? Yo comprendo la ansiedad, comprendo la preocupación, pero hemos visto en la primera diapositiva que el concepto de enfermedad renal crónica es que sea una enfermedad persistente en 3 meses. Entonces, si yo me hago una prueba a la semana, no voy a tener el diagnóstico certero de enfermedad renal crónica. Me dejo entender, tengo que esperar los 3 meses para poder decir si lo tengo o no lo tengo. ¿Ok? Entonces se debe realizar la prueba a los 3 meses. Idealmente, algunos pacientes, cuando se atienden en la seguridad social, demora 4, 5, 6 meses, puede demorar. Pero si me vuelve a salir nuevamente
el estadio de enfermedad renal significa que sí tiene la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, hay que, en esos 3 meses, ¿qué podemos hacer? Hacemos la nefroprevención. Y la nefroprevención no es más que adquirir, mejorar, persistir en los hábitos de vida saludable. ¿Y cuáles son los hábitos de vida saludable? Que parecen obvios, pero que a veces no lo hacemos. Disminuir las proteínas, disminuir la sal, eliminar embutidos, eliminar todo lo que dice alto en sodio, eliminar las aceitunas porque son saladas, eliminar los quesos que le venden en el mercado porque son salados, ¿no? Y la nefroprotección también la podemos hacer, ¿no? Dependiendo del paciente y dependiendo de la evaluación médica. Podemos iniciar medicinas que evitan la progresión o suplementos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Si se confirma la enfermedad renal a los 3 meses, ahí de nuevo han vuelto a hacer este tajo, espero que no haya otro más. Si se confirma a los 3 meses, el médico idealmente debe de pedir lo que es la ecografía renal, ¿ya? Entonces, un momentito, no me gusta cuando aparece eso de ahí, pero bueno. Sí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Ya, ok, bueno, Y seguiremos. Sí, doctora, se ve bien. Ya, seguiremos para no perder tiempo. Ok, entonces, ya, por eso es importante la ecografía renal. A veces algunos pacientes me dicen, doctora, pero ¿por qué no me mandan de una vez la ecografía? Si estuviéramos en la parte privada, no hay problema. Se le manda la ecografía porque usted la va a pagar, usted la va a asumir. Pero en el seguro, por ejemplo, hay protocolos. Nosotros no podemos mandar una ecografía con el primer tamizaje positivo. Se manda cuando el segundo tamizaje es positivo, ¿no? A veces, de acuerdo al criterio médico, cuando yo ya veo que el paciente verdaderamente le va a volver a salir lo mismo, porque ya veo sus antecedentes, veo el nivel de creatinina, se le puede mandar a pedirle ecografía desde el primer tamizaje positivo, que generalmente no es lo frecuente. Lo frecuente es que cuando se confirma a los 3 meses la enfermedad renal crónica, ahí recién se envía lo que es la ecografía renal. ¿Y para qué me sirve la ecografía renal? Para ver las lesiones estructurales, ¿no? O sea, no es para ver funcionalidad. La funcionalidad lo obtenemos de la tasa de filtrado glomerular que ya hemos hablado hace unos momentos. Pero la ecografía, ¿qué me va a ver? Me va a ver si en el riñón yo tengo piedritas o tengo pequeñas piedritas, si tengo bolsas de agua como los quistes renales, si tengo el doble sistema piloalicial, si tengo hidronefrosis, que generalmente se da cuando hay una obstrucción, ¿no? O cuando hay una infección urinaria muy fuerte o a repetición, o cuando tenemos un paciente con hiperplasia de próstata. En pacientes varones que tienen PSA elevado, es muy probable que tengan enfermedad renal crónica por el tema de la próstata, ¿no? Porque están conectados con el sistema urinario, con las vías urinarias. Entonces se manda no solamente la ecografía renal, también se le puede mandar la ecografía de próstata. Entonces, si tengo enfermedad renal crónica, ¿cuál será? Uy, me dejó de compartir. Un momento, compartir. Ya, ahora sí. Si tengo enfermedad renal crónica, ¿cuál será mi tratamiento? Este, Tania, alguien está compartiendo, pero alguien está. ¿Se ve mi pantalla? y se ve tu pantalla, mía. Yo no la puedo ver. ¿Se ve Sí, la doctora, sí se ve. diapositiva? Sí, se ve bien. Ay, no me la puedo ver, no sé por qué. Mm, ya. No la puedo ver. A ver, un ratito. Ay, no sé por qué no la puedo ver. Y ahora sí. Ya, entonces si tengo enfermedad renal crónica, ¿cuál será mi tratamiento? Va a depender de mi estadio. Si tengo estadio 1, 2 y 3A, el tratamiento es simple, se controlan los factores de riesgo, es decir, tengo que controlar mejor la presión, tengo que controlar la diabetes, porque la diabetes mal controlada
¿ya? Y ojo, revisen la exposición de diabetes, hicimos hace unas semanas, o la semana pasada creo, la diabetes mal controlada va a afectar al riñón, hay lo que es la nefropatía diabética. Entonces, la obesidad por sí misma, la vez pasada tenía un paciente con un índice de masa corporal de 45, era una obesidad pues, bastante alta, ¿no? Obesidad mórbida. Entonces, este paciente ya tenía daño renal y era un paciente de 28 años, o sea, imagínense, ¿ya? Entonces, la obesidad, el mismo hecho de bajar de peso, va a aliviar la salud del riñón. Controlar el colesterol malo también me va a ayudar. Y el inicio de nefroprotección, ¿no? Si nosotros queremos avanzar más en esto, tomar medicinas que bajan la presión a pesar de no ser hipertensos. Por ejemplo, hay pacientes con diabetes mellitus, ¿ya? Hay pacientes con diabetes mellitus que no son hipertensos, pero cuando ya tienen algún estadio confirmado de enfermedad renal crónica, nosotros les damos antihipertensivos, porque es como el paracetamol, ¿no? El paracetamol es para el dolor y es para la fiebre, ¿verdad? Igualito con estas pastillas, con el enalapril, el losartán, así no seas hipertenso, pero si eres un paciente que tiene enfermedad renal crónica sin ser hipertenso, te puedes beneficiar porque va a evitar la progresión. También yo recomiendo mucho a mis pacientes que tienen este diagnóstico de enfermedad renal crónica, sobre todo los de la práctica privada, iniciar suplementos antioxidantes. Justamente, ¿por qué? Porque como hemos visto, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que está mediada por estrés oxidativo, ¿no? Hay una gran inflamación. Por lo tanto, hay que reducir esa inflamación, hay que reducir el estrés oxidativo y yo les recomiendo este suplemento que vamos a hablar más adelante. Cuando hay un estadio 3B, ¿qué pasa en el estadio 3B? Nosotros tenemos que controlar aún mejor la diabetes, bajar de peso, controlar el colesterol, los triglicéridos. Lo mismo que para el estadio 1, 2 y 3A, podemos iniciar la toma de medicinas, la toma de suplementos. Y aquí, en este paciente estadio 3B, es muy frecuente que haya anemia. Entonces, ¿qué se hace? Se maneja con inyecciones con la eritropoyetina, la anemia de la enfermedad renal crónica y también se hace el manejo mineral óseo del fósforo, potasio. Generalmente esto lo hace el nefrólogo, ¿ya? En estadio 3B, es por eso que en la seguridad social nosotros derivamos a nefrología por este estadio y es un estadio de más cuidado. Yo he tenido pacientes que no han querido ir al nefrólogo, ¿ya? O sea, pacientes de la seguridad social que me dicen, no, doctora, por favor, deme chance. Yo le prometo que voy a bajar esa creatinina, que voy a aumentar mi tasa de filtrado glomerular y lo hacen. ¿Por qué? Porque se comprometen. Entonces, incluso la enfermedad 3B puede regresionar, ¿ya? Entonces, es muy importante, yo me estoy enfocando en esta exposición, en estos estadios hasta el 3B. No voy a hablar del estadio 4, que es prediálisis, ni del estadio 5, porque tendríamos que hablar más y ese manejo es ya básicamente de nefrología. ¿Ok? Entonces, el estadio 1, 2 y 3A es muy importante que se haga un control en el estadio 1 y 2 por lo menos una vez al año. Mis pacientes saben perfectamente que yo siempre, cuando ya tienen el diagnóstico, los controlo por lo menos cada 3 meses. El estadio 3A y 3B es muy importante, por lo menos el control 2 veces por año por lo menos. ¿Para qué? Para evitar la progresión. Y es muy importante recordar mencionar su diagnóstico, ¿ya? Esto es un diagnóstico. Una vez que el médico, ¿no? O en este caso, por ejemplo, que yo les haya dicho que ustedes tienen enfermedad renal crónica, tienen que mencionar esto como un diagnóstico. Soy diabético, tengo diabetes mellitus, tengo hipertensión arterial y tengo enfermedad renal crónica, estadio 3A a 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a otros médicos, que no sea un médico de cabecera, por ejemplo, cuando usted tenga una emergencia, ¿no? No encuentra a la doctora John por ningún lado. Entonces va a la emergencia y usted tiene que decir ese diagnóstico, ¿por qué?
porque en emergencia van a saber, ah, ya este paciente tiene enfermedad renal crónica, no le voy a mandar un fármaco nefrotóxico, como por ejemplo diclofenaco, no le voy a mandar metamizol, no le voy a mandar amicacina, no le voy a mandar un fármaco que le pueda malograr más el riñón. Me dejo entender, entonces es importantísimo que ustedes sepan este diagnóstico, ¿ok? Entonces, claves para la prevención y así evitar la progresión y evitar la diálisis. Tenemos que tener las enfermedades crónicas bien controladas y de esa manera epigenéticamente evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y en este punto, los que ya han asistido a varias ponencias mías y también de la doctora Tania, saben es la epigenética. Para la enfermedad renal crónica, yo tengo pacientes que tienen un historial familiar. Justo hoy día, en la tarde que atendí, un paciente me dijo, doctora, a mi papá lo dializaban y a mi abuela también. Entonces, se ha visto que en algunos pacientes para enfermedad renal crónica tienen componentes genéticos, ¿no? O sea, hay una predisposición genética para la enfermedad renal crónica. Pero, ¿qué hace de que este paciente llegue más rápido a una progresión? Justamente los factores epigenéticos. ¿Y cuáles son los factores epigenéticos? ¿No? Positivos, hay factores epigenéticos que nosotros tenemos que manejar. La calidad del sueño, ¿no? El dormir es algo que nos va a favorecer. Suplementos que nos van a favorecer, como por ejemplo el que les voy a hablar en Genomed, ¿no? Y nos van a poder activar una proteína que es muy importante, es la NRF2, ¿no? Luego, una alimentación saludable nos va a proteger epigenéticamente, pero si nosotros hacemos todo al revés, al contrario, nosotros vamos a producir que esta enfermedad avance. Es por eso que hay pacientes que tienen antecedentes, es por eso que hay familias, por ejemplo. Mi papito era diabético y yo me cuido porque sé que me tengo que cuidar, sé que tengo que controlar mi peso, sé que tengo que controlar mi alimentación. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, y yo también me suplemento, porque si yo no lo hago, sé que en cualquier momento me puede aparecer a mí la diabetes. Y a mí no me conviene que me aparezca la diabetes. Toda la familia de mi papá era diabética. Toda la familia de mi papá, todos los hermanos de mi papá han fallecido en una u otra manera por la diabetes. Solamente tengo un tío que sí se cuida y que hasta ahora no hace diabetes. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque epigenéticamente ha evitado que sus genes se expresen de manera negativa. Entonces, tomar adecuadamente sus medicinas, una alimentación saludable, hacer ejercicios físicos de manera regular, sueño en cantidad y calidad, evitar las toxinas, no fumar, no tomar alcohol, mantener una mentalidad positiva, eso también es muy importante, evitar el estrés emocional. Suplementos antioxidantes, regeneradores epigenéticos, el activador de la NRF2, de esa manera vamos a reducir la inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, una vez más, para que se den cuenta con este gráfico que el estrés oxidativo favorece la progresión. Acá tenemos, miren, todo el paso uno, 2 y 3. Si hay una inflamación y activación inmunitaria, va a haber un aumento del fósforo, vamos a llegar a la diálisis, ¿no? Va a haber una activación inmune, va a haber una inflamación y lamentablemente la enfermedad renal va a progresar. Entonces, ¿qué suplementos me pueden ayudar a mí, ¿no? Y yo les recomendaría, ¿no? De manera muy consciente, por ejemplo, acá tenemos lo que es el Genomes, que es el activador del gen de la NRF2. Es una proteína que nosotros todos la tenemos hasta los 20 años. Es una proteína que nos va a activar a los antioxidantes internos que tenemos. Pero a medida que vamos avanzando en edad, esa proteína se va perdiendo, ¿no? Entonces, este NRF2 regula la expresión de genes antioxidantes, antiinflamatorios y desintoxicantes. Es una proteína que se encuentra en la célula y ayuda a activar la producción de antioxidantes internos que nosotros tenemos. El glutatión, que es el antioxidante maestro, la catalasa, la superóxido dismutasa. Estos tres antioxidantes tienen una protección celular avanzada, nos protegen. Pero ¿qué pasa? A medida que avanzamos en edad,
por cosas de la vida comenzamos a comer todos los fines de semana el chicharrón, el tamal, los embutidos, la salchipapa, el pollito a la brasa. Y hay pacientes que me dicen, doctora, 3 veces a la semana como carnes rojas. O me voy a comer embutidos, o como mi chocolate, etcétera. Y no es cacao, ¿no? Solamente chocolate, ¿no? Entonces ahí están los antioxidantes y ahí se va, los oxidantes, perdón, y ahí se va perdiendo la capacidad de la NRF2 para producir estos antioxidantes. Activar la NRF2 naturalmente nos puede ayudar a prevenir y combatir enfermedades como la enfermedad renal crónica, ¿no? De enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el cáncer, o sea, todas las enfermedades que vieron en esa diapositiva que estaban mediadas por estrés oxidativo se puede prevenir. Entonces, de manera natural, ¿cómo podemos obtener estos compuestos? Una dieta, reitero, puede parecer reiterativo, pero es muy importante que ustedes tomen conciencia de esto. Una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicios de manera regular. Ojo, ejercicio no es el trajín, porque a veces me dicen, doctora, pero yo paro una actividad, camino, voy al mercado, lavo, plancho, cocino, trapeo, subo bajo las escaleras. No, eso no es ejercicio. Eso, al contrario, eso es trajín, eso activa, al contrario, activa los oxidantes en nuestro cuerpo y activa el estrés oxidativo. Cómo es diferente hacer ejercicio de una manera programada. Allá, hoy día a las 4 de la tarde me voy a poner mis audífonos, me voy a relajar, me voy a ir a caminar. Tan simple como eso. Entonces, ¿cómo podemos obtener naturalmente estos compuestos? Haciendo ejercicio, reduciendo el estrés oxidativo, evitando la depresión, evitando la parte negativa. Es por eso que yo digo, no vean noticias, y menos no vean noticias en la noche. ¿Ya? A veces yo me entero de las noticias por mi mamá, por mis hermanas o por mi tío, que me llama, oye, va a haber paro, oye, va a haber esto. Entonces, cuando es algo importante, nos vamos a enterar por el Facebook, no por las redes sociales. Pero, ¿por qué? Porque en las noticias lo primero que hacen es mataron a alguien, extorsionaron a alguien, pusieron la bomba a alguien, o sea, y no podemos ir a dormir. Es un consejo que les doy. O sea, no vean noticias y menos en la noche cuando vamos a ir a descansar. Para mí es algo tóxico, ¿ya? Y para mí eso es generar oxidantes, ¿ya? Pero si ustedes no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Si no es posible hacer todo esto, entonces yo sinceramente les recomiendo que consuman este producto porque nos va a proteger, ¿ya? Nos va a proteger, como podemos ver acá en estas propiedades, ¿no? Este producto activa la NRF2, revierte el envejecimiento, optimiza más de 3.000 genes, revierte el estrés oxidativo, es causante de varias enfermedades, ¿no? Miren, NRF2 juega un papel crucial en la defensa celular contra el estrés oxidativo, en condiciones como por ejemplo el cáncer, la diabetes, la artrosis, la fibrosis pulmonar, el Parkinson. Acá tenemos enfermedades de riñón, ¿no? Problemas de riñón, a decir claro, ¿no? Entonces es por eso que si ustedes pueden hacer todo, es decir, bajar de peso, hacer ejercicio, consumir alimentos saludables y además suplementarse, van a estar definitivamente un paso más adelante y van a evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y acá les quiero compartir, no sé si el señor Félix yo estará presente, él me dio permiso para poder compartir su caso clínico, ¿ya? Este, Acá, por ejemplo, este paciente es un paciente que cuando yo lo conocí en octubre del 2023 le di el diagnóstico, ¿no? Era su primer tamizaje de enfermedad renal 2A2 como podemos ver acá, ¿no? Este es un sistema que hay donde yo trabajo y acá le salía enfermedad renal 2A2 en octubre del 2023. Entonces yo le dije al señor que tenía que hacer la nefroprevención, es decir, tenía que tener hábitos de vida saludable, hacer ejercicios, disminuir la sal, evitar los embutidos, ¿no? Y todo lo que hemos hablado con ustedes.
Entonces el señor trató de hacerlo, pero no lo hizo de manera adecuada, ¿ya? Es más, yo incluso le hablé del suplemento, pero obviamente como es un suplemento que es una inversión, el señor me dijo, no, doctora, yo voy a hacer todo lo que usted me ha dicho, pero lamentablemente cuando lo vi en enero, con sus exámenes de diciembre, no yo lo atendí en enero del 2024, con los exámenes de diciembre, el señor ya estaba en estadio 3B a uno. Es decir, yo tenía que mandarlo al nefrólogo. O sea, definitivamente tenía enfermedad renal, sí. Tenía, porque acá le había salido estadio 2 y acá le había salido estadio 3. ¿Me dejó entender? Entonces yo le dije, señor, ya cuando el paciente me viene la segunda vez, yo le digo, señor, usted tiene que tomar conciencia, porque si usted sigue así, lo que le espera es la diálisis. ¿No? No le puedo decir en cuánto tiempo, porque eso va a depender de su propio organismo y va a depender de las cosas que usted haga o deje de hacer. Entonces el señor ahí me dijo, doctora, voy a hacer todo lo que usted me dice y además, por favor, quisiera empezar a tener la terapia epigenética. La terapia epigenética es esto, porque esto tiene una tecnología epigenética, ¿ok? Entonces el señor empezó a consumir este producto y empezó a hacer las cosas de una mejor manera, de tal forma que en abril ya estaba con enfermedad renal 3A, ¿ya? Y en su último control, en julio, mire, ya no tiene enfermedad renal. Ha mejorado de una manera increíble. ¿Ya? Me sale que no tiene enfermedad renal crónica. Entonces, yo a este paciente lo voy a volver a ver en octubre, ¿ya? Porque su control es a 3 meses. Y espero que siga así. ¿Ya? Espero que siga así. Ahora voy a exponer el caso de la señora Celia. No sé, señora Celia, ¿está por ahí? Me voy a activar el micro. Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo está? Si quiere, se pone Buenas difícil, noches. si no, no. Quería que usted de primera mano comente su caso. Yo le he pedido permiso, le agradezco porque usted es una paciente que ha hecho las cosas adecuadamente y me gustaría que usted comente sobre su caso. Bueno, la verdad es que yo desconocía completamente de lo que podía ser una ARC. Llegué a los primeros análisis y no le tomé mayor importancia porque dije, no, acabo de tener hace 2 meses una infección urinaria por primera vez en mi vida y tengo 70 años. Entonces debe ser que al bicho se ha quedado por ahí seguramente. Cuando va al siguiente análisis y me define el tema, la verdad ya no había opción, pues los 3 meses más habían pasado y tenía ya definitivo el problema de colesterol, tenía la glucosa, tenía el problema de la enfermedad renal y la verdad que me sentí bastante complicada, deprimida, porque siempre me pensé que era sana y como no tenía ningún síntoma, nunca lo consideré. Entonces tomé la alternativa que me dijo la doctora, bastante difícil, suprimirse tantas cosas, entre ellas la sal, porque como tengo un problema de glaucoma, yo no me puedo dar el lujo de tomarme los 2 litros de agua que empecé tomándolos, tuve que reducirlos un poco, pero me ayudé mucho con la alternativa de la medicina epigenética, opté por el GNMX y otros complementos más, porque como tengo otros casos en el camino, dije, pues si empiezo completo con todo. Y la verdad es que me he quedado sorprendida, porque si lo habré tomado, el tratamiento lo habré hecho desde el 31 de julio y el análisis ha sido el 12 de septiembre, y de estar en un estadio 3A a no tener ya la enfermedad, me he quedado sorprendida. Yo esperaba haber bajado a un 1 siquiera, ¿no? Pero bueno, ha habido una oportunidad en la vida, ¿no? Exacto, muchas gracias, señora Celia. Y aparte felicitarla porque además usted ha tomado, aparte de la terapia epigenética, ha hecho las cosas bien, porque no se trata solamente de la terapia epigenética y comer todo lo que uno quiera y no hacer las No, no, no. indicaciones médicas, ¿verdad? Me abstuve de todo al punto que ya no sabía ni qué no comer o qué comer, porque la verdad que estaba tan preocupada del tema que me dediqué por completo a retirar todo lo que pudiera no estar permitido, ¿no?
Yo la felicito y bueno, felizmente en su último control de septiembre, hace poquito ha salido negativo completamente y vamos a esperar su control le toca en diciembre, ¿verdad? Diciembre, enero, su control, Sí, sí, esperemos que sea me han dado posible. cita para el 31 de diciembre, doctora. Vamos a Oh, vernos para Año Nuevo. ya nos saludamos para el año nuevo, señora Celia, esperemos celebrar ese día también. Y bueno, Así espero también. entonces, Gracias, doctora. gracias a usted. Entonces, como ustedes podrán ver, hay una salida, ¿no? A esta enfermedad renal. La salida que ustedes tomen, la principal tiene que ser tomar la decisión. Una vez escuché a un médico integrativo español, no me acuerdo el nombre, que incluso creo que hay un libro, dijo él, si quieres dejar de tomar medicina, tienes que tomarme decisiones, ¿no? Y la decisión tiene que partir de ustedes. Yo les agradezco, si tienen alguna pregunta, voy a permitir tres preguntitas para que puedan, ¿no? Porque ya vamos a tener una hora y ya es tarde. Yo los invito a formar parte de mi comunidad de redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y tengo YouTube. Incluso esto va a quedar grabado para el YouTube, ¿no? Me encuentran como doctora Gabriela Guerrero. Y bueno, le voy a dar el pase a Tania para ver si hay alguna pregunta y algún comentario, porque Tania también tiene testimonios de sus pacientes. Justo la señora Celia hablaba de glaucoma. Tania, coméntanos sus casos, por favor. Pues sí, efectivamente, acuérdense que las enfermedades, todas las enfermedades que se puedan venir a la cabeza, tienen un origen inflamatorio crónico. Y nosotros con la tecnología epigenética lo que tenemos es una reversión de esa inflamación crónica. Por eso es que puede servir para cualquier patología que se pueda imaginar, ¿no? Entonces, y lo bueno es de que no solamente va a un órgano. Imagínense como ahorita están viendo, ¿no? De repente se lo dieron porque tenía la diabetes y el plus fue que no solo controló el nivel de glicemia, su hemoglobina glicosilada, sino también su función renal que ya se estaba deteriorando, logramos recuperar. Y a mí en la consulta privada me llegan pues muchos pacientes, acuérdense que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Pero también son las ventanas que nos hablan de enfermedades sistémicas. Yo haciendo un fondo de ojo puedo ver si hay una diabetes, una hipertensión arterial, colesterol, si hay problemas de tiroides, etcétera. Entonces, nosotros tenemos pacientes que vienen con problemas oculares porque les bajó la visión, porque de repente han hecho estrabismo de un momento a otro y resulta que son pacientes que están haciendo problemas, complicaciones por la diabetes. Entonces, como ustedes tienen un paciente diabético, puede sangrarle el ojo, porque a la diabetes le gusta los ojos, el riñón y el sistema nervioso. Entonces, son pacientes que vienen con problemas oculares, pero además tienen de repente neuropatías o de repente no solo les sangró el ojo por dentro, sino también tienen estrabismo, y el problema renal. Entonces, yo tengo pacientes que han venido por los ojos y que hemos, además de recuperado la función ocular, hemos recuperado la función renal. Entonces, de hecho, los primeros pacientes fueron así, fueron casualidades, porque empezaron a mejorar en su control, no solamente su aspecto físico, ¿no? Porque han visto que los pacientes con insuficiencia renal, cuando ya está avanzada, tienen otro color de piel y al ver el cambio de la coloración de piel en poco tiempo, decía, ¿qué? Entonces hacíamos revisiones de sus estudios de función renal y pues ya dejaban de orinar tanta proteína, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte oftalmológica yo veo mucho de esto también, mucho, mucho, y lo estoy usando como parte de mi terapia médica con resultados impresionantes. De hecho, hoy día tuve dos pacientes que tuvieron problemas de Steven Johnson, que es un proceso inmunológico terrible que hacen alergias a cierto tipo de medicamentos y es como una quemadura que se produce en el cuerpo. Y estos pacientes a los que le estoy dando la terapia han mejorado en poco tiempo, han mejorado bastante, ya están pudiendo abrir los ojos, ya toleran la luz y las lesiones de su piel también empiezan a desaparecer, ¿no? Porque es como una quemadura, cicatrices que se quedan en la piel.
Entonces, imagínense si una patología tan agresiva como esa se puede llegar a revertir su inflamación, imagínense qué otras cosas más no podamos hacer, ¿no? Entonces, yo les invito a que la contacten a la doctora Gabriela. Ella es una súper especialista, ve muchas patologías sistémicas, sobre todo veo que es experta en todo lo que es problemas metabólicos, hipertensión, problemas de hígado graso, cirrosis y la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, Gracias, Tania. búsquenla, para que les pueda ayudar y que yo les insto a todos los que están ahorita en el chat, de verdad, no lo duden, empiecen a tomar la terapia epigenética. Yo estoy segura que de acá a 10 años en todas las mesas del mundo vamos a encontrar uno de estos frascos porque estamos a un paso más. Tenemos 5 años luz adelante del resto porque les cuento que yo la semana pasada estuve en un congreso por glaucoma, hubo un congreso, el Trinacional de Glaucoma que se hizo en Cusco, y toda una mañana han estado hablando sobre la epigenética como algo novedoso, y nosotros ya tenemos 5 años conociendo esta tecnología. Entonces, es algo muy nuevo. Muchos colegas no saben ni siquiera que ya existen cápsulas epigenéticas que nos pueden ayudar. Creo que estamos en una misión titánica para avisar, porque es una esperanza. Y lo más bonito es de que tiene ese respaldo científico, ¿no? Que nos permite prescribirlo en una receta, recomendarlo, sabiendo que le vamos a ayudar, pero con todas las letras, devolver la calidad de vida a las personas. ¿Listo? Ok. Y si tienen preguntas, pues con mucho Hay, gusto. hay una señora, la señora Marlene, y ha levantado la mano. A ver, voy a darle audio. Marlene. A ver, ya. Buenas noches. A ver, ya la estoy dejando, ya. Señora Marlene, buenas noches. Buenas noches, doctora. Un gusto realmente tener este tema que quién sabe no lo sabía mucho. Eh, Recién me han dicho, por ejemplo, que tengo una 3B, pero la verdad ni sabía, pero ahora ya me está eh, abriendo un poco más el panorama. Yo estoy acompañada acá con uno de mis hijos que me ayudan mucho en casa. Entonces, quisiera que él preguntara, por favor, papito. A ver, no hay ¿Qué tal? problema. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches con todos también. Sí, bueno, hace unos días, ¿no? Espero que sí se me escuche. Hace unos Sí, días recibimos la noticia, ¿no? De que mi mamá tenía esta enfermedad o este RC El bebé. eh, R. 3B, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento nos han dicho simplemente que vayamos a la clínica de Angamos o hospital, creo que es el hospital de Seguro de Angamos, no. ujú, el hospital de Angamos. Entonces todavía no hemos ido, ¿no? Porque todavía seguro nos van a entregar una nueva dieta, porque mi mamá, ella tuvo un derrame cerebral el 2019, entonces también tiene otra dieta. Entonces imagino que cambiará seguro la dieta, ¿no? A otra diferente. Ya en este caso que tiene este RC. Bebé. Pero lo que quería consultar, ¿no? Es el tema, el mientras, ¿no? Sé que, como usted decía, ¿no? En vez de los suplementos, también hay una manera natural de hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, tenemos un poco el problema de cómo, por ejemplo, endulzar, por ejemplo, el tema de la bebida, ¿no? Por ejemplo, desayunos, en ujú. el lonche o sea en el almuerzo, ¿qué puede Ya. tomar para que no tome solamente? Mira, lo ideal, yo como médico le puedo dar una orientación general, ¿no? Creo que también se la di en el momento de la consulta, pero lo ideal es que ella tenga una atención con un nutricionista. En términos generales, ¿no? Idealmente tiene que bajar la sal, o sea, si verdaderamente ella quiere recuperar la sal, tiene que echarla a un lado, o sea, no sal, Eliminar. ¿ah?
de repente condimentar con algo natural como el orégano, el romero, y justo el romero es parte del Génomex, ¿no? ¿No? Es un componente del Génomex, pero este producto tiene una tecnología pues patentada, ¿no? Es diferente, pero en algo le puede ayudar. Ahora, en cuanto al azúcar, hay diferentes tipos de stevia, ¿no? Podrían usar con stevia. Idealmente, lo que yo recomiendo es bajar el azúcar, ¿no? Para enfermedad renal no es tanto el azúcar. Sin embargo, si es un paciente diabético no controlado, obviamente tiene que dejar el azúcar y hacer uso de repente de edulcorantes, ¿no? Lo que ella debe de hacer es aumentar el consumo de agua, ¿ya? Pero obviamente por eso se le ha derivado nefrología, porque ahí tienen que ver la función renal en base a la depuración de creatinina o la orina de 24 horas que seguramente le van a pedir, ¿no? Igual ella creo que le he dado control para que vuelva conmigo, ¿verdad? En 3 meses. Sí, ¿No? sí, sí, Porque puede pasar lo que a veces ha pasado en el hospital, andamos, ¿no? Que cuando ella llegue ya esté mejor y le digan, señora, no tiene nada. El problema del hospital andamos es que hay un solo nefrólogo. Y algunos pacientitos no han tenido tan buena experiencia justamente por eso, porque el doctor tiene bastante demanda, ¿no? Yo sí le recomendaría con toda sinceridad que si hay mucha preocupación de por medio, empiece la terapia epigenética, si está dentro de sus posibilidades además de implementar lo que ya hemos dicho, la calidad del sueño, los ejercicios. En el caso de tu mamita, obviamente, como ella tiene una secuela por infarto cerebral, de repente no se va a poder. Entonces hay cosas que puede hacer y cosas que de repente no lo va a poder hacer, ¿no? No sé si ya me he ok, respondido tu entonces sería, pregunta. bueno, obviamente entiendo perfectamente, ¿no? El tema son consultas, pues a veces que uno tiene curiosidades para, como escuchábamos ahorita un testimonio también de una persona, ¿no? Que hasta tal punto, ¿no? De que tener esa curiosidad, ¿no? De saber qué cosas no y qué cosas sí, porque, por ejemplo, bueno, de por sí ya hemos luchado bastante cuando tuvimos la dieta, cuando tuvo el derrame, qué darle, ¿no? Porque, bueno, de alguna otra manera, para que también tenga algo de, ¿no? Yo sé que algunas personas me entenderán, ¿no? Tenga algo de sabor, ¿no? De algo de que no sea tan soso o astringente, ¿no? Sino que Claro, tenga sabor. Entonces, pero bueno, por el momento, casi en todo este periodo siempre le hemos estado dando cañigua, que nos recomendaron bastante, ¿no? Cañigua en polvo que nos dijeron, una doctora también nos dijo que bajaba mucho o estabilizaba la creatinina. Entonces ujú. hemos estado con eso, ¿no? Pero me imagino que, bueno, vamos a tener que esperar, como usted dice, del Las nutricionista. pastillas que tomo. Pero sí, entonces usted está diciendo que prácticamente eliminar la sal es lo más adecuado. Limpiar la sal, los embutidos, todo lo que aumente el ácido úrico y aumente pues los niveles de creatinina y toxinas en general. Ok, no, Y está evitar bien. el estrés emocional es muy importante también. O sea, tiene que estar tranquila, tener una actitud positiva. Escríbame al WhatsApp para mandarle una meditación, para que usted la pueda hacer, es una meditación de sanación. Creo que la compartí en los grupos, se la voy a compartir a usted. No sé si usted está en el grupo, pero mándeme un WhatsApp a ese número y le comparto la meditación. Ya, no, ¿Ya? muchas gracias. Miguel. Ok, bueno, Tania, quiero aprovechar para comprometerte de repente para hacer un Zoom contigo en lo que es enfermedades oftalmológicas y terapia epigenética. No sé qué dicen, manden un corazoncito o una mano positiva para que la doctora Tania nos pueda ilustrar en lo que es terapia epigenética en las enfermedades oftalmológicas. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Sí, No. es importante, Sí, ¿no? doctora. Ok, entonces, Tania, te Sí, comprometo doctora. para un martes a las 9 de la noche. Claro que sí, amiga. Ya, coordinamos entonces. Ok, entonces, si no hay otras preguntas ni dada la hora, les agradezco a todos por su presencia y no dejen de compartir. Esto va a estar en el YouTube. Ya, voy a detener la grabación.